Noticias de última hora. Preste mucha atención. Consejo Nacional Electoral pide al gobierno de Guillermo Lasso pagar salarios adeudados a sus funcionarios. Diana Atamain apeló a que la buena relación que han mantenido no se vea afectada a poco de que concluya la gestión de Lasso y del ministro de Economía. El Consejo Nacional Electoral, CNE, pidió al Ministerio de Economía y Finanzas cumplir con el pago de salarios retrasados a funcionarios contratados sin relación de dependencia que apoyaron los procesos electorales que se desarrollaron en el 2023. Durante una sesión del 2 de noviembre, los consejeros José Cabrera, Enrique Pita y Diana Atamain elevaron un pedido al Gobierno Nacional para que proceda con el pago de remuneraciones a funcionarios electorales que habrían sido vinculados sin relación de dependencia para las elecciones seccionales de febrero del 2023 y los comicios legislativos y presidenciales anticipados del 20 de agosto y 15 de octubre. En más noticias. No, sí. Dicen que van para allá. Van para allá. O hace panique. Pero igual, güey. Encarnó, hace un su mano. Uy, güey, puta. Métete, oye, métete. Negro, chucha, madre, negro. ¿Qué? Mira, ya el otro lado. Ya. Ya suave. Aquí viene. Están cruzando en canoa. En canoa se van en su mano. Tiroteo en Salitre. 4 muertos y un herido tras ataque armado. Un tiroteo provocó terror en Salitre, Guayas, la noche del viernes 3 de noviembre de 2023. La Policía Nacional informó de 4 personas asesinadas y una herida tras ataque armado. Los videos virales muestran a decenas de personas corriendo despavoridas por las calles del centro de Salitre, Guayas, mientras escuchan ráfagas de disparos. Un tiroteo provocó alarma y dejó como saldo a 4 personas fallecidas, además de una herida en el cantón. 4 hombres resultaron asesinados la noche del viernes 3 de noviembre de 2023 en los bajos del tanque elevado de agua potable del sector Durán Chiquito, al otro lado del río, frente al malecón de Salitre. Un 5.º hombre llegó por sus propios medios al Hospital Básico de Salitre, con un impacto de bala y en estado estable, según información de la Policía Nacional. Vecinos indicaron a los uniformados que hombres armados llegaron en moto y procedieron a disparar a mansalva contra los jóvenes que se encontraban en el lugar. En los videos viralizados en redes sociales se informó también de atacantes atravesando el río en canoa y disparando ráfagas, al parecer de fusil y para evitar que los sigan. La policía halló en la escena 4 cuerpos sin vida con impactos de armas de fuego, tirados en el suelo en posición de cúbito dorsal y ventral. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales, pero la policía investiga si eran parte del grupo de delincuencia organizada Las Águilas, quienes resultaron atacados por bandas enemigas en medio de una pugna por territorio. Declaraciones de la policía. El mayor Galo Bustillo, jefe de policía del distrito Salitre, informó que en el sector conocido como Durán Chiquito estaban reunidas personas jugando cartas y consumiendo sustancias. Estos jóvenes se encontraban presumiblemente consumiendo sustancias y son víctimas de sicariato por parte de un grupo aún no identificado, indicó el oficial. En el ataque se habrían usado armas tipo pistola, agregó Bustillo, pero aún estaban a la espera de los resultados de las pericias técnicas de criminalística. Los asesinos se movilizaron al sector en motocicleta y a pie. Luego del crimen múltiple huyeron del lugar por diferentes rutas, 2 de ellos en moto y otros salieron en una lancha por el río, según el reporte policial. Los fallecidos fueron identificados como Ángelo Reyes, Stalin Aguirre, Francisco León y Darwin Martínez. Las víctimas contaban con entre 19 y 23 años de edad. Esta nota se publicó originalmente a las 11:30 de este sábado, 4 de noviembre del 2023 y se actualizó con declaraciones de la policía a las 14:45. En más noticias. Noticias de última hora, preste mucha atención. El procesamiento penal del cuñado de Guillermo Lasso se difiere. Por pedido de 5 investigados, incluyendo a Danilo Carrera, la audiencia de formulación de cargos se postergó para el 16 de noviembre de 2023. El juez Renan Andrade había convocado a la audiencia de formulación de cargos del caso Encuentro para este martes 31 de octubre de 2023. Sin embargo, pocas horas antes de la instalación, la diligencia fue diferida. La audiencia estaba prevista para las 14:30.
pero a las 11:10, Andrade emitió una providencia con una nueva convocatoria para las 14 del jueves 16 de noviembre de 2023. El magistrado explicó que el diferimiento se acepta por única vez, debido a las solicitudes hechas por 5 investigados: Danilo Carrera, Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas; Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad; NEL; Jorge Orbe, supuesto operador de la red de corrupción; Roberto Bueno, exfuncionario de la CNEL. En la providencia del juez Andrade no se hicieron públicos los argumentos de las 5 defensas para pedir la postergación de la audiencia. Además de los 5 solicitantes del diferimiento, en este caso también son investigados Leonardo Cortázar y Julio León, quienes habrían sido operadores de la presunta estructura criminal. El caso Encuentro se refiere a una supuesta estructura criminal que habría operado en la CNEL y en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, empresas que se encargan de la distribución y generación de energía eléctrica, respectivamente. Presuntamente, esta estructura habría operado en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, para direccionar contratos a empresas de sus operadores. Además, en medio de estas negociaciones se habrían repartido sobornos y ganancias ilícitas. Además, la Fiscalía informó que este caso se unió al denominado León de Troya. En ese proceso, en cambio, se investiga una estructura de narcotráfico asociada a la mafia albanesa, pero en la que también habría rastros de corrupción en varias instituciones públicas. En más noticias. Leonidas Issa se disculpa por comentarios en el caso de Peter Calo, pero sigue defendiéndolo. Issa se disculpó por sus comentarios tras la sentencia por violación que recibió el exasambleísta Peter Calo, pero sigue defendiéndolo. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, se disculpó con las organizaciones feministas y con todas las mujeres de Ecuador, por sus declaraciones sobre el caso del exasambleísta Peter Calo. Calo fue sentenciado a 19 años, por el delito de violación, el pasado 23 de octubre de 2023. En un video publicado en la red social X el 31 de octubre de 2023, Issa dijo que, en un ejercicio de autocrítica, reconoce que sus declaraciones sobre un tema tan sensible dieron lugar a interpretaciones erróneas. La existencia de una relación previa no exime de responsabilidad en actos de violencia y sin consentimiento. Un no significa un no, en cualquiera de las circunstancias, dijo. Estamos conscientes que en los entornos familiares es en donde se comete el mayor porcentaje de casos de agresión sexual, añadió Issa. Estas disculpas llegan luego de que el 23 de octubre de 2023, tras conocer la sentencia de los jueces en contra de Calo, por el delito de violación, Issa dio a entender que la víctima tenía una relación con Calo, y señaló. Y añadió que esto fue planificado durante 3 meses para perseguirlo, referencia a que Calo fue detenido cerca de la Asamblea Nacional, el 26 de abril de 2023, luego de que la víctima llamó al ECU 911 para denunciarlo. En el video de 3:12 minutos, Issa dijo que la CONAIE condena cualquier forma de agresión sexual y que jamás serán cómplices o encubridores de cualquier acto de violencia sexual o de género. Sin embargo, el presidente de la CONAIE no mencionó en este video si desistirá o seguirá con su intención de apelar a la sentencia, como lo había advertido el 23 de octubre. Issa aprovechó más bien para, luego de las disculpas, insistir en que Calo es un perseguido político. El presidente de la CONAIE aseguró que Peter Calo habría participado en la fiscalización de asuntos cruciales en la Asamblea, por lo que presumen que es objeto de persecución política. Varios hechos muestran que la justicia de Ecuador está al servicio del poder político. La Fiscalía se ha convertido en un actor político que rompe con las reglas de la democracia, dijo. Y añadió que la CONAIE exige un juicio justo, imparcial y libre de presiones políticas para el asambleísta. ¿Por qué se sentenció a Peter Calo? Peter Calo, exasambleísta de Pachacutic, fue detenido en Quito el 26 de abril de 2023, por la supuesta violación de una joven de 19 años. La víctima habría sido citada por Calo a un hostal cerca a la Asamblea Nacional, para ofrecerle un trabajo, según información policial. De ahí que la joven acudió al hostal, en el centro norte de Quito, y allí se habría cometido el delito. La joven llamó al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 para pedir ayuda y Calo fue detenido en ese sitio. 2 días después de su detención, la justicia rechazó el pedido de prisión preventiva en contra del entonces asambleísta, por lo que se le colocó un grillete electrónico. Sin embargo, el 15 de mayo de 2023, luego de presentar su renuncia a la asamblea, Calo fue detenido otra vez después de que se retirara el grillete, que fue hallado en un basurero en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito, y pretendiera huir. Desde ese día está preso en la cárcel 4, en el norte de Quito. En más noticias. Noticias de última hora, preste mucha atención.
Jorge Glass quiere que la Asamblea Nacional de Ecuador autorice su próximo juicio penal. El exvicepresidente Jorge Glass intenta dilatar la formulación de cargos en su contra, por supuesto peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí. El caso por la reconstrucción de Manabí investiga a los exfuncionarios del correísmo Jorge Glass, Carlos Bernal y Pablo Ortiz, ya que fueron los encargados de manejar los recursos públicos destinados para la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Y, según la Fiscalía General, hubo irregularidades al momento de priorizar las obras en las que se invirtieron esos dineros, que fueron recaudados a través de la Ley de Solidaridad. Por ejemplo, se gastó en la construcción de la vía Manta-Coliza y del Parque Las Vegas, pese a que estas obras no fueron afectadas con el movimiento telúrico. El caso está a cargo del juez nacional Luis Rivera, quien ya ha sido señalado por la Fiscalía por retrasar el procesamiento de Glass, Bernal y Ortiz, ya que tardó 3 meses en convocar a la primera audiencia, que no se instaló. El 6 de septiembre la audiencia fue diferida, porque el abogado del exmandatario adujo tener un problema de salud y no se presentó. La nueva fecha es el 29 de noviembre, a las 8:30, en la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, ahora Glass intenta aducir que la Asamblea Nacional, que aún no se posesiona, debe autorizar su enjuiciamiento. Esto porque el supuesto delito se cometió cuando era vicepresidente en funciones y la Constitución establece que en los casos penales contra los mandatarios, se requiere de la venia del legislativo. Este nuevo pedido de la defensa de Glass debe ser analizado por el juez Rivera, mientras el exvicepresidente se encuentra en libertad provisional. Pero esto cambiaría si la Fiscalía formula cargos por un delito en su contra. En más noticias. Rafael Correa llama mentiroso a Henry Kronfle, principal carta del PSC para presidir la próxima Asamblea Nacional. Kronfle en su respuesta insiste en que en la agenda de negociaciones políticas no se incluye el juicio político a la fiscal general del Estado. El exmandatario Rafael Correa llamó mentiroso al asambleísta nacional electo del Partido Social Cristiano Henry Kronfle acerca de que el movimiento Revolución Ciudadana no planteó en la agenda de negociaciones el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La respuesta la expuso Correa en su cuenta de X un día después que Henry Kronfle posteó: "Nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal ni interferir con la justicia. Lo hemos dicho y publicado hace más de 2 años. La realidad lo comprueba y en poco tiempo lo demostrarán nuevamente. Hacer eco de lo contrario es irresponsable y reprochable. Basta de esas cantaletas mentirosas. Todos queremos gobernabilidad". Las intenciones de interpelar a la fiscal Diana Salazar en la nueva asamblea siguen en pie, y así lo evidenció el expresidente Rafael Correa a través de sus redes sociales, donde en un intercambio de acusaciones, Correa tacha de mentiroso a Kronfle, uno de los nombres más sonados para presidir la Asamblea Nacional, y quien, a su vez en su cuenta de X, antes Twitter, detallaba: "Nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal, ni inferir con la justicia. Lo hemos dicho y publicado hace más de 2 años. La realidad lo comprueba y en poco tiempo lo demostrará nuevamente. Hacer eco de lo contrario es irresponsable y reprochable. Basta de esas cantaletas mentirosas. Todo esto se da tan solo días de que se dé la primera sesión inaugural de la Asamblea Nacional, cuerpo colegiado que no encuentra aún coincidencias en firmes para lograr acuerdos parlamentarios. No nos olvidemos que la fiscal general ha sido quien ha llevado a cabo investigaciones y acusaciones trascendentales en la historia del país y que consecuentemente ha conllevado que muchos actores políticos hayan sido sentenciados. A lo que el jurista Nino Casanelo prefiere ir a lo infirme y plantar la discusión en qué se basaría dicha interpelación. Respecto pues a un supuesto plagio de la tesis de la autora, realmente entendemos que a nivel de máximo consejo universitario de la Universidad Central del Ecuador habían desestimado esta teoría. Ciertamente nos diera a entender que probablemente no tendríamos elementos suficientes para decir desde ahí que se podría plantear el hecho de que la fiscal de una u otra manera adulteró los documentos con los que participó en su momento para el concurso. Nino Casanelo asimismo hace referencia al oportuno de este posible juicio político que ya comienza a generar fricciones. ¿Es necesario ahorita un juicio político a la fiscal general del Estado de cara a una de las mayores crisis de seguridad? ¿Abona la institucionalidad necesaria para luchar contra la delincuencia organizada de bote pronto? Yo creo que no. Frente a toda esta discusión, la fiscal general Diana Salazar también respondió en su cuenta de X: "No es la primera vez que los sentenciados amenazan porque no pueden rebatir las pruebas en los tribunales. Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron". Agregó además que está segura que la Asamblea Nacional entiende el grave momento que atraviesa el país y no se prestará para brindarles impunidad. En más noticias. Estamos en un país de locos, dice Rafael Correa.
Correa reacciona al allanamiento de la prefectura de Pichincha. El líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, criticó el allanamiento de la Fiscalía a la prefectura de Pichincha, mientras que la fiscal Salazar dijo que no es la primera vez que los sentenciados amenazan. El allanamiento al edificio de la prefectura de Pichincha y a una vivienda en Guayaquil, la tarde del 2 de noviembre, genera reacciones y críticas del correísmo en contra de la Fiscalía. A través de un mensaje en su cuenta de red social X, el líder de la Revolución Ciudadana, RC, Rafael Correa, se refirió al caso que investiga la Fiscalía por presunto peculado en la prefectura. Estamos en un país de locos y, por odio e ignorancia, muchos aplauden su propia desgracia, escribió Correa. El caso que indaga la Fiscalía se desprende de las filtraciones de audios entre el exvicepresidente correísta Jorge Glass y el asambleísta Ferdinand Álvarez, separado de la RC. En los audios se mencionó que la exasesora de Glass, Soledad Padilla, se enroló en la prefectura de Pichincha entre 2019 y 2023, pese a que habría seguido trabajando para el exvicepresidente cuando él estaba preso. Por este caso, la Fiscalía ya solicitó información a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y la tarde del jueves, durante el allanamiento, recopiló más indicios y dispositivos electrónicos de la entidad. Pero Correa criticó los allanamientos y alegó que esto no ocurrió con lo que él califica el caso de narcopolítica más grave del país, en referencia a la investigación que lleva la Fiscalía contra Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Y la respuesta de la fiscal general Diana Salazar no tardó en llegar, y también a través de la red social X indicó: no es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Por su parte, el Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador, CONGOPE, emitió otro comunicado la noche del jueves en solidaridad de Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Y se exhortó a la Fiscalía a realizar las investigaciones en estricto apego al debido proceso y el Estado de Derecho. Y al igual que Pavón, quien funge como presidenta del CONGOPE, calificó el allanamiento de la Fiscalía como un show mediático. Fueron 2 allanamientos que ejecutó la Fiscalía y la Policía la tarde de este jueves en Quito y en Guayaquil. Esto como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el presunto delito de peculado que señala a la prefectura de Pichincha a cargo de Paola Pavón. El primer allanamiento se ejecutó en el edificio de la prefectura de Pichincha, específicamente en la oficina de Soledad Padilla, ex asesora del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Según lo que ha informado la Fiscalía, se levantaron indicios en estas instalaciones, así como en el área de tecnología de esta misma institución. El segundo allanamiento se dio en una vivienda en Guayaquil mediante esta publicación de X. La Fiscalía informó que en esta casa se levantó indicios electrónicos y también documentos que permiten continuar con la investigación por este presunto delito, donde se observa vestimenta con el logo de la Vicepresidencia de la República y sobres cerrados, además de una computadora y documentos. En el caso de la prefectura de Pichincha, la policía levantó al menos 5 equipos electrónicos, como se muestra en esta fotografía, y cajas con documentos. La respuesta de la prefectura se dio mediante este comunicado este mismo jueves. Desde el inicio, la prefectura de Pichincha se mostró abierta para colaborar en este caso y siempre reiteramos que las acusaciones se deben dar en el marco de la legalidad. Lamentamos que la institucionalidad de este país siga prestándose para un burdo show mediático y no en la búsqueda de la verdad y la transparencia. Esta investigación se deriva de la filtración de unos audios que señalan al ex vicepresidente Jorge Glass, su ex asesora Soledad Padilla y el asambleísta reelecto Ferdinand Álvarez. Según la Fiscalía, Soledad Padilla se enroló en la prefectura de Pichincha entre el 2009 y 2023, pese a que habría seguido trabajando para el ex vicepresidente cuando él estaba en la cárcel.